En este audiolibro, exploraremos las fascinantes ideas y conceptos de dos grandes figuras del mundo de la psicología, Wilhelm Reich y Carl Gustav Jung. A través de sus obras y teorías, Reich y Jung nos invitan a sumergirnos en las profundidades del ser humano, desde las complejidades de la mente hasta las expresiones más íntimas del cuerpo. Nos adentraremos en el concepto de la sombra, esa parte oculta de nosotros mismos que tanto Reich como Jung exploraron de manera única. Descubriremos cómo la sombra puede convertirse en un reflejo de nuestras luchas internas, manifestándose a través de la coraza corporal en el caso de Reich, o como un aspecto fundamental del psiquismo humano según Jung. A lo largo de este viaje, reflexionaremos sobre la interacción entre la conciencia y el inconsciente, la importancia de integrar nuestras sombras y cómo este proceso puede llevarnos hacia una mayor comprensión y plenitud en nuestra vida. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje por el universo psicológico de Reich y Jung, donde cada palabra nos llevará más cerca de comprender la complejidad del ser humano y su búsqueda eterna de autenticidad y realización. Adentrémonos en el fascinante mundo del inconsciente y abramos la puerta a descubrir nuestra sombra, ese aspecto oscuro que Carl Jung describió como la parte de nuestro ser que preferimos no admitir, pero que inexorablemente nos acompaña. A lo largo de nuestras vidas, desplegamos un sinfín de caretas con el afán de ocultar nuestra fragilidad y nuestros defectos. Por más que intentemos apartarla, la sombra persiste, se aferra a nosotros con la tenacidad de quien busca ser reconocida y aceptada. Jung nos desafía a mirar más allá de la superficie, nos insta a escudriñar en las profundidades de nuestro ser. Y allí, en el reino de lo oculto, encontramos el cuerpo como manifestación tangible de la sombra. El cuerpo habla un lenguaje propio, una lengua compuesta de signos y síntomas, de tensiones y alivios, de suspiros profundos y de miradas esquivas. El lamento de una espalda encorvada, los puños cerrados del estrés, el temblor nervioso de una pierna inquieta. Todos ellos son mensajes, son la voz de la sombra que busca ser escuchada. Pero no nos dejemos engañar por la aparente sencillez del cuerpo, pues contiene multitudes. Cada gesto, cada postura, cada dolencia somática es un capítulo de nuestra historia personal, una narración del yo que, muchas veces, ignoramos. La sombra nos desafía a preguntarnos, ¿qué emociones reprimidas estamos proyectando en este malestar físico? ¿Qué conflictos internos se traducen en esta tensión muscular? Es hora de dejar de ver el cuerpo como un mero vehículo y comenzar a entenderlo como el lienzo en el que se pintan nuestras batallas internas. El camino hacia la integración de la sombra inicia al reconocer que el cuerpo y la mente no son entidades separadas, sino expresiones de un todo. Así, la mirada crítica hacia nuestros propios pensamientos, comportamientos y patrones emocionales nos brinda claves para descifrar el idioma del cuerpo. Con cada paso que demos en esta travesía, iremos descubriendo que al enfrentarnos a nuestra sombra, no solo encontramos nuestras limitaciones y miedos, sino también la posibilidad de crecimiento y transformación. El reconocimiento de la sombra y su expresión a través del cuerpo constituyen el primer paso hacia la autenticidad. Es una invitación a vivir con mayor plenitud, a reconciliarnos con todas las facetas de nuestra existencia. Porque al final, la sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte de nuestra humanidad que, una vez abrazada, nos puede llevar a una existencia más rica y compasiva. Acercarnos a nuestra sombra mediante la escucha activa del cuerpo es emprender un viaje de autoconocimiento y sanación. Ahora estamos listos para explorar esa sombra en el transcurso de nuestra vida cotidiana, aprendiendo a convertir lo que fue evitado en un aliado poderoso, capaz de guiarnos hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Con esta comprensión, podemos construir relaciones más sinceras y vivir una vida que refleje verdaderamente quienes somos y deseamos ser.
Si deseamos comenzar a entender los mensajes que nos envía nuestra propia sombra, no hay mejor punto de partida que nuestro cuerpo, ese narrador sincero que no conoce la mentira. Imagina que te levantas una mañana y sientes una tensión inexplicable en el cuello, o tal vez una insoportable pesadez en tus hombros. Tal vez te digas que es el estrés, la postura al dormir o la vida sedentaria, pero ¿a qué emociones reprimidas podrían estar apuntando esas molestias físicas? Muchas veces, las tensiones musculares, las dolencias y hasta las enfermedades son manifestaciones físicas de nuestros conflictos internos no resueltos, de aquellos temores y heridas emocionales que hemos enterrado profundo en nuestra psique. Carl Jung nos abre la puerta a esta perspectiva, definida como la concreción de nuestra sombra en el plano físico. Así, cuando negamos nuestras emociones, cuando les ponemos una tapa y pretendemos que no existen, nuestro cuerpo empieza a hablar por nosotros. Un Stone. Adentrémonos en el fascinante mundo del inconsciente y abramos la puerta a descubrir nuestra sombra, ese aspecto oscuro que Carl Jung describió como la parte de nuestro ser que preferimos no admitir, pero que inexorablemente nos acompaña. A lo largo de nuestras vidas, desplegamos un sinfín de caretas con el afán de ocultar nuestra fragilidad y nuestros defectos. Por más que intentemos apartarla, la sombra persiste, se aferra a nosotros con la tenacidad de quien busca ser reconocida y aceptada. Jung nos desafía a mirar más allá de la superficie, nos insta a escudriñar en las profundidades de nuestro ser. Y allí, en el reino de lo oculto, encontramos el cuerpo como manifestación tangible de la sombra. El cuerpo habla un lenguaje propio, una lengua compuesta de signos y síntomas, de tensiones y alivios, de suspiros profundos y de miradas esquivas. El lamento de una espalda encorvada, los puños cerrados del estrés, el temblor nervioso de una pierna inquieta. Todos ellos son mensajes, son la voz de la sombra que busca ser escuchada. Pero no nos dejemos engañar por la aparente sencillez del cuerpo, pues contiene multitudes. Cada gesto, cada postura, cada dolencia somática es un capítulo de nuestra historia personal, una narración del yo que, muchas veces, ignoramos. La sombra nos desafía a preguntarnos, ¿qué emociones reprimidas estamos proyectando en este malestar físico? ¿Qué conflictos internos se traducen en esta tensión muscular? Es hora de dejar de ver el cuerpo como un mero vehículo y comenzar a entenderlo como el lienzo en el que se pintan nuestras batallas internas. El camino hacia la integración de la sombra inicia al reconocer que el cuerpo y la mente no son entidades separadas, sino expresiones de un todo. Así, la mirada crítica hacia nuestros propios pensamientos, comportamientos y patrones emocionales nos brinda claves para descifrar el idioma del cuerpo. Con cada paso que demos en esta travesía, iremos descubriendo que al enfrentarnos a nuestra sombra, no solo encontramos nuestras limitaciones y miedos, sino también la posibilidad de crecimiento y transformación. El reconocimiento de la sombra y su expresión a través del cuerpo constituyen el primer paso hacia la autenticidad. Es una invitación a vivir con mayor plenitud, a reconciliarnos con todas las facetas de nuestra existencia. Porque al final, la sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte de nuestra humanidad que, una vez abrazada, nos puede llevar a una existencia más rica y compasiva. Acercarnos a nuestra sombra mediante la escucha activa del cuerpo es emprender un viaje de autoconocimiento y sanación. Ahora estamos listos para explorar esa sombra en el transcurso de nuestra vida cotidiana, aprendiendo a convertir lo que fue evitado en un aliado poderoso, capaz de guiarnos hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Con esta comprensión, podemos construir relaciones más sinceras y vivir una vida que refleje verdaderamente quienes somos y deseamos ser. Si deseamos comenzar a entender los mensajes que nos envía nuestra propia sombra, no hay mejor punto de partida que nuestro cuerpo, ese narrador sincero que no conoce la mentira.
Imagina que te levantas una mañana y sientes una tensión inexplicable en el cuello, o tal vez una insoportable pesadez en tus hombros. Tal vez te digas que es el estrés, la postura al dormir o la vida sedentaria, pero ¿a qué emociones reprimidas podrían estar apuntando esas molestias físicas? Muchas veces, las tensiones musculares, las dolencias y hasta las enfermedades son manifestaciones físicas de nuestros conflictos internos no resueltos, de aquellos temores y heridas emocionales que hemos enterrado profundo en nuestra psique. Carl Jung nos abre la puerta a esta perspectiva, definida como la concreción de nuestra sombra en el plano físico. Así, cuando negamos nuestras emociones, cuando les ponemos una tapa y pretendemos que no existen, nuestro cuerpo empieza a hablar por nosotros. Un estómago que se revuelve en situaciones de conflicto puede ser el eco de una ira no expresada. Una espalda que duele persistente puede ser el reflejo de una carga emocional que estamos llevando y que no nos corresponde. Las emociones no enfrentadas se vuelven síntomas, y los síntomas, a su vez, se convierten en un mapa que nos orienta hacia partes nuestras que requieren atención y cuidado. El reconocimiento de estos signos es un primer paso hacia una vida más auténtica y saludable. Al honrar las señales que nos da nuestro cuerpo, empezamos un diálogo íntimo con nuestra sombra. Eso implica un ejercicio de escucha, de atención plena a las sensaciones, de aceptación de que hay aspectos de nuestro ser que quizás nos resulten incómodos, pero que son vitales para nuestro bienestar integral. El trabajo de Wilhelm Reich nos lleva aún más allá en este viaje de autodescubrimiento. Él nos muestra que es posible liberar las emociones reprimidas mediante la liberación física, a través de la respiración y el movimiento, porque el cuerpo y la mente son una única entidad dinámica. Por lo tanto, aceptar nuestro cuerpo como el contenedor de la sombra significa también apropiarnos de la responsabilidad de cuidarlo y entenderlo. Es una invitación a transformar nuestro día a día en una práctica consciente de autoobservación y crecimiento personal. En cada gesto, en cada malestar, en cada bostezo o en cada sonrisa genuina, hay pistas valiosas sobre nuestras emociones más profundas. Están ahí, a la espera de ser descifradas para que podamos vivir con mayor plenitud, coherencia y salud. Al final del día, comprendemos que el cuerpo no es solo un vehículo para nuestras experiencias mundanas, sino un espejo del alma, un reflejo material de lo que bulle en las profundidades de nuestro ser. Y solo cuando nos atrevemos a mirar en ese espejo con honestidad y coraje, podemos empezar a vislumbrar la plenitud de nuestra existencia y el camino hacia una vida más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Hay algo casi teatral en la forma en que nos presentamos ante el mundo. Día tras día, ponemos en escena una obra minuciosamente coreografiada, donde nuestras máscaras sociales se convierten en los disfraces que nos permiten interpretar múltiples roles. Y es que todos, en mayor o menor medida, estamos involucrados en esta danza de las máscaras. Pero nos hemos detenido a pensar qué ocultamos bajo esos ropajes que elegimos tan cuidadosamente. Nuestras máscaras son facetas pulidas por las expectativas sociales y las exigencias del guión que nosotros mismos hemos ayudado a escribir. A través de ellas, mostramos al mundo una versión editada de nuestras emociones y de nuestras necesidades más profundas. Pero, ¿no es curioso cómo a veces se desliza un gesto, un suspiro, una mirada que revela aquello que queríamos mantener oculto? Nuestro cuerpo, en su franqueza, a menudo tracciona contra nuestras rígidas presentaciones, esbozando nuestro verdadero yo en una expresión fugaz. Reconocer nuestra persona es como asistir a un ensayo de nuestra propia obra, pero esta vez enfocando nuestra atención en los descuidos, en aquellos instantes en los que el actor olvida su línea y es, simplemente, humano. Es este reconocimiento el que nos conduce por la senda del autoconocimiento, permitiéndonos vislumbrar quiénes somos cuando caen los telones y las luces se atenúan. La persona,
Tal y como Carl Jung nos expuso, no solo sirve para interactuar con otros o para protegernos del juicio ajeno, también actúa como un espejo de nuestras propias inseguridades y aspiraciones. El problema surge cuando olvidamos que detrás de la máscara hay una esencia más vulnerable y auténtica. Ahí es cuando nuestras relaciones e incluso nuestra propia percepción pueden verse afectadas por una desconexión entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos y somos. La invitación está hecha entonces, para bailar una danza consciente, donde podamos, poco a poco, dejar que nuestras máscaras caigan al suelo y nos permitan un encuentro genuino con nuestro ser interior. Imagina toda la libertad que podríamos experimentar si fuéramos capaces de integrar, en lugar de excluir, las emociones y aspectos que preferimos ocultar. A fin de cuentas, aceptar nuestra compleja humanidad puede ser el primer paso para vivir una vida más plena, más honesta y, sorprendentemente, más ligera. Ahora bien, ¿cómo comenzamos a desenmascarar nuestro ser interior? Se empieza por prestar atención, por observar sin juicio esas pequeñas revelaciones que nuestro cuerpo y nuestras reacciones nos brindan. Con cada máscara que cae, con cada verdad que permitimos emerger, nos acercamos más a una vida en la que la autenticidad no sea el acto final, sino el papel protagonista de nuestra existencia. Carl Gustav Jung y Wilhelm Reich son dos figuras prominentes cuyas profundizaciones sobre la psique humana han dejado una marca indeleble en nuestro entendimiento del ser interior. Aunque los caminos que tomaron difieren, ambos se encuentran en su percepción de la sombra y el cuerpo como expresiones fundamentales de lo inconsciente. Jung, con su amplio telar conceptual, nos presenta la sombra como aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o desconocemos, pero que siguen influyendo en nuestro comportamiento desde el fondo de nuestra psique. Es el lado oscuro que complementa nuestra conciencia, lleno de potencialidades aún no manifestadas. Para Jung, integrar la sombra es un paso esencial hacia la individuación, el proceso por el cual nos volvemos íntegramente quienes somos. Por su parte, Reich nos ofrece una visión más somática de la sombra. A través de la armadura del carácter, una manifestación física de bloqueos emocionales que se refleja en la tensión muscular y rigidez corporal, nos revela cómo el cuerpo es un mapa viviente de nuestras luchas internas. La terapia reichiana busca liberar la energía vital estancada, lo que él llama el orgón, liberando así la coraza y permitiendo una expresión más auténtica y vital del ser. Curiosamente, ambas visiones se unen en la noción de que la sombra, una vez reconocida, no solo revela lo que hemos reprimido sino también lo que somos capaces de llegar a ser. La interacción entre la conciencia y la sombra no es un campo de batalla sino más bien un diálogo, uno que nos da acceso a una vida más plena y energizada. La teoría de la sombra de Jung nos enseña que dentro de esos aspectos rechazados se encuentran nuestras fortalezas latentes y nuestras pasiones inexploradas. Encontramos aquí un eco de la propuesta de Reich de que la liberación física de las emociones reprimidas conduce a una mayor libertad de ser. Es fundamental entender que, mientras que Jung aboga por la introspección y la integración simbólica de la sombra en el proceso de individuación, Reich enfatiza la necesidad de un enfoque directo y físico, desbloqueando las energías almacenadas en nuestro cuerpo. Integrar la sombra en la vida diaria es una práctica que requiere de valentía y compromiso. Las sombras de nuestro carácter, aunque reprimidas, son también una fuente de energía y autenticidad. Aprender a conocerlas y aceptarlas es, en sí mismo, un acto de liberación personal. Comencemos con una práctica simple, la observación. Dedica algunos momentos del día a observar tus reacciones ante situaciones que te generan incomodidad, nota qué emociones surgen y cuál es tu comportamiento automático. ¿Evitas confrontar tus emociones reprimiendo tu verdadero sentir? La clave está en no juzgar estas emociones, sino simplemente reconocer que están ahí.
Algo tan cotidiano como nuestra comunicación puede transformarse al aplicar la conciencia de la sombra. En lugar de reaccionar de forma inmediata y defensiva ante un comentario que te desagrada o que te hace sentir vulnerable, respira profundo y pregunta, ¿qué parte de mi sombra se refleja en este espejo que es el otro? A menudo, encontraremos que el conflicto externo tiene ecos de una lucha interna no resuelta. La escritura es también una herramienta poderosa. Lleva un diario donde cada día reflejes tus experiencias con la sombra. Incluye sueños, deseos, frustraciones y, muy especial, aquellos pensamientos que normalmente rehuyeras expresar. Este registro se convertirá en un mapa para navegar el territorio de tu mundo interior. Asimismo, el arte y el movimiento corporal son ventanas al reconocimiento de nuestra sombra. Bailar, pintar o hacer teatro, sin la presión de ser perfectos, libera nuestra espontaneidad y nos ayuda a conectarnos con aquellos aspectos de nosotros que en lo cotidiano ocultamos. Estas actividades pueden revelar emociones atrapadas y aliviar tensiones acumuladas. En la interacción con otros, busca momentos para ser auténtico, para permitirte ser vulnerable y compartir no solo tus triunfos, sino también tus temores y tus inseguridades. Establecer conexiones verdaderas es posible cuando nos mostramos íntegramente, sombras incluidas. Recuerda que la integración de la sombra no es un proceso que se realiza de la noche a la mañana, sino una senda de crecimiento continuo. Cada paso hacia la aceptación de nuestros lados oscuros no solo revela la multiplicidad de nuestro ser, sino que desbloquea potenciales antes ocultos. Finalmente, medita y reflexiona regularmente sobre tus progresos y los desafíos que enfrentas al integrar tu sombra. La meditación te proporciona la claridad y la quietud mental necesarias para penetrar más profundamente en la comprensión de tu yo interno. En la quietud, es posible escuchar la voz de la sombra y, con amor, invitarla a unirse al baile de la vida consciente. Ahora te invito a escuchar el texto escrito por John T. Conger, psicólogo clínico, profesor de la Bioenergetic Society of Northern California y profesor de psicología en la Universidad J.F. Kennedy, de Orinda, California. El cuerpo como sombra. Hablando en sentido estricto, la sombra constituye la parte reprimida de nuestro ego y se refiere a aquellos aspectos de nosotros mismos que somos incapaces de reconocer. El cuerpo que se oculta bajo nuestros disfraces y expresa de forma incuestionable lo que nuestra conciencia se esfuerza en negar. Con demasiada frecuencia tratamos de ocultar ante los ojos de los demás nuestros enfados, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras depresiones y nuestras necesidades. Ya en 1912, Jung escribió: debemos admitir que el énfasis cristiano en el espíritu conduce inevitablemente a un menosprecio inaceptable por los aspectos físicos del ser humano que origina una especie de deformación grotesca de la naturaleza humana, y en las conferencias que pronunció en Inglaterra en 1935 sobre su teoría sugería también de pasada la forma en que el cuerpo puede convertirse en sombra. No nos agrada contemplar nuestro lado oscuro. Por ello hay tantas personas de nuestra civilizada sociedad que han perdido su sombra, que han perdido la tercera dimensión y que, con ello, han extraviado también su cuerpo. El cuerpo es un compañero sospechoso porque produce cosas que nos desagradan y constituye la personificación de la sombra del ego. El cuerpo, de algún modo, es una especie de esqueleto en el armario del que todo el mundo desea desembarazarse. En realidad, el cuerpo es la sombra. El cuerpo encierra la conmovedora historia de todas las ocasiones en las que asfixiamos y reprimimos el flujo espontáneo de nuestra energía vital con la desagradable consecuencia de terminar convirtiéndolo en un objeto mortecino. De este modo, la balanza va desequilibrándose poco a poco hasta acabar inclinándose definitivamente del lado de la vida hiperracionalizada en detrimento de la vitalidad primitiva y natural.
Quienes saben leer el cuerpo reconocen las huellas de nuestros aspectos reprimidos, se dan cuenta de aquellas facetas que nos negamos a compartir y advierten en él nuestros miedos presentes y pasados. Nuestro carácter constituye la manifestación del cuerpo como sombra, es decir, un bloqueo de nuestro flujo energético que enajenamos y no reconocemos como propio y del que, por tanto, no podemos disponer. Aunque Jung fuera un hombre pletórico de vitalidad, dijo muy pocas cosas sobre el cuerpo. Cuando construyó su famosa torre en Bollingen, asumió una forma de vida más primitiva, bombeando agua del pozo y cortando leña. Su cuerpo, su espontaneidad y su atractivo personal indican, en cierto modo, que habitaba gustoso su cuerpo. Muchas de las afirmaciones de Jung demuestran una actitud hacia el cuerpo que está en concordancia con las ideas de Wilhelm Reich, aunque, obviamente, más desidentificadas, más metafóricas que las de este. Reich, el único que nos enseñó a observar y a trabajar con el cuerpo, era, por su parte, directo y concreto. Para él el cuerpo y la mente eran, funcionalmente idénticos. Reich consideraba que el psiquismo constituye una expresión de nuestro cuerpo y nos proporcionó una brillante alternativa y un poderoso antídoto contra los sofisticados psicoanalistas vieneses quienes, al menos en sus comienzos, ignoraban por completo el papel desempeñado por la expresión corporal. El temperamento de Reich era vehemente, algo rígido y poco tolerante con los juegos mentales metafísicos y literarios. Reich era un científico con una predisposición natural a tomar en cuenta exclusivamente lo que podía ver y a considerar, por tanto, como místico, un calificativo que ya comenzó a aplicar a Jung y al círculo de discípulos de Freud en los comienzos de la década de los 20, todo lo demás. En Éter, Dios y el Diablo, escrito en 1949, Reich escribió: en ningún lugar se expresa con tanta claridad la identidad funcional como principio de investigación del funcionalismo orgonómico como en la unidad existente entre psique y soma, entre emoción y excitación, entre sensación y estímulo. Esta unidad, o identidad, que constituye la base fundamental de la vida, excluye de una vez por todas cualquier posible trascendentalismo, o incluso autonomía, de las emociones. Jung, por su parte, sostenía una visión kantiana del conocimiento que le orientó filosóficamente hacia el estudio científico y empírico del psiquismo sin advertir siquiera que se había mantenido alejado de la realidad. En su ensayo sobre la naturaleza del psiquismo, Jung escribe: dado que el psiquismo y la materia están contenidos en uno y el mismo mundo, que mantienen una constante relación entre sí y que, en última instancia, descansan en factores trascendentes y representables, no es sólo posible sino que también resulta extraordinariamente probable que el psiquismo y la materia sean dos aspectos diferentes de una y la misma cosa. Aunque existan asombrosas y frecuentes afinidades entre Reich y Jung, ambos enfocaron, sin embargo, su trabajo de forma radicalmente distinta. Si tenemos en cuenta sus diferencias de estilo y de temperamento, cualquier intento de cotejar sus dos sistemas de pensamiento constituye una tarea extraordinariamente interesante que, aunque parezca paradójico, solo puede acometerse mediante la intermediación de la visión freudiana del psiquismo. Reich y Jung jamás hablaron ni se comunicaron entre sí. Solo unos breves comentarios fortuitos de Reich atestiguan que conocía la existencia de Jung, pero su conocimiento parece basarse en valoraciones muy superficiales. En la obra de Jung, por su parte, no existe mención alguna de Reich. En cualquiera de los casos, lo cierto es que tanto Reich como Jung comparaban de tiempo en tiempo sus conceptos con los freudianos. Y este parentesco mutuo puede ayudarnos a establecer una relación inesperada entre las teorías de Reich y las de Jung. En un artículo escrito en 1939, Jung comparaba a la sombra con la noción freudiana de inconsciente. La sombra, decía, coincide con el inconsciente personal, que se corresponde con la noción freudiana de inconsciente. En el prefacio de la tercera edición de la Psicología de Masas del Fascismo,
escrito en agosto de 1942, Reich dijo que su estrato secundario se corresponde con el inconsciente freudiano. Según Reich, la estructura del carácter del ser humano se halla estratificada en 3 capas o depósitos del desarrollo social que funcionan autónomamente y el fascismo brota del segundo de ellos. En el estrato superficial, el hombre normal es reservado, educado, compasivo, responsable y consciente, pero este estrato de cooperación social no permanece en contacto con el núcleo biológico profundo de la personalidad, sino que está aislado de él por un estrato caracterial intermedio secundario repleto exclusivamente de impulsos crueles, sádicos, lascivos y envidiosos que representan al inconsciente freudiano, lo que está reprimido. Así pues, dado que la sombra de Jung y el estrato secundario de Reich se corresponden con el inconsciente freudiano, podemos establecer una vaga correspondencia entre ambas nociones. Reich consideraba al estrato secundario, como evidencia el cuerpo, como una rígida contracción crónica muscular y tisular, una armadura defensiva contra las agresiones procedentes del exterior y del interior, una forma de bloqueo que terminaba reduciendo drásticamente el flujo energético del cuerpo. Para liberar el material reprimido, Reich trabajaba directamente sobre el estrato de la coraza corporal. La coraza corporal constituye, pues, lo que en este escrito denominamos cuerpo como sombra. Hans Christian Andersen nos presenta, en su cuento La sombra, una sombra que consigue desprenderse de su dueño, un erudito. El erudito afronta el incidente desarrollando una nueva, y más modesta, sombra. Años después, a punto de casarse con una princesa, se encuentra con su vieja sombra que se ha hecho rica y famosa. Esta tiene entonces la osadía de pretender contratar a su antiguo propietario para que se convierta en su sombra. El erudito intenta escapar, pero entonces descubre que su astuta sombra le ha aprisionado. Finalmente, el sabio convence a su prometida de que su sombra se ha vuelto loca y, de este modo, logra escapar de la situación que amenazaba su matrimonio. Este cuento nos sugiere que los aspectos oscuros y rechazados del ego pueden agruparse de manera imprevista y contundente y terminar materializándose con tanta fuerza como para llegar a dominar e invertir la relación maestro-sirviente. Una historia que demuestra el desarrollo de la armadura caracterial del que nos habla Reich, ya que, hablando en sentido estricto, la coraza corporal, el cuerpo como sombra, constituye la expresión de lo que el ego está reprimiendo. También podríamos suponer que el concepto junguiano de persona se corresponde con el primer estrato de la coraza de Reich. Recordemos que, según Reich, en el estrato superficial de su personalidad el hombre normal es reservado, educado, compasivo, responsable y consciente. En opinión de Jung, la persona constituye un complejo sistema de relación entre la conciencia del individuo y la sociedad que configura una especie de máscara destinada, por una parte, a causar una determinada impresión en los demás y, por la otra, a ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Así pues, aunque la persona de Jung constituya una entidad más compleja que el primer estrato de Reich, existe, no obstante, una notable correspondencia entre ambos sistemas. Jung consideraba que la persona constituye un factor destinado a compensar los desequilibrios existentes entre la conciencia y el inconsciente. Así, por ejemplo, cuanto mayor sea la apariencia de fortaleza de un hombre ante el mundo, mayores deberán ser nuestras sospechas de que tras esa fachada se oculta un interior débil y femenino, y cuanto menos consciente sea de su aspecto femenino interno, más probable es que proyecte su ánima primitiva sobre el mundo o que sufra ataques de cólera, paranoias, histerias, etc. Reich tendía a menospreciar el estrato superficial como intrascendente, mientras que Jung, por su parte, prestaba mucha atención a la interacción primordial existente entre nuestra máscara y nuestra vida interna. Según Reich, para alcanzar el estrato fundamental del ser humano hay que trabajar sobre el estrato secundario de la sombra.
De este modo, la resistencia se convirtió para él en una especie de bandera que delimita nuestra coraza y traza el camino que nos conduce hasta el mismo núcleo del ser humano. En ese núcleo, y en condiciones sociales favorables, el hombre es un animal esencialmente honesto, laborioso, cooperativo, amoroso y racional. Así pues, el concepto junguiano de sombra y el estrato secundario de Reich encajan perfectamente. Para Jung, la sombra constituye un aspecto del núcleo de la vida en la naturaleza de la imagen divina en el psiquismo humano. El lado oscuro nos ofrece una puerta de entrada en los aspectos reprimidos del ser humano. Para Reich, en cambio, el mal constituye un mecanismo crónico que niega la vida energética y supone un obstáculo al núcleo biológico espontáneo del ser humano. El diablo jamás alcanza ese nivel esencial, pero constituye la personificación de las perturbaciones existentes en el estrato secundario. Tras muchos años de trabajo, Reich llegó a la misma conclusión desesperanzada de Freud. Él había intentado disolver la armadura en gran escala a través de la educación y la terapia individual. Su modelo de 3 estratos no reconoce la importancia del estrato secundario, que parece casi imposible de disolver por completo. Actualmente, sin embargo, todo el mundo asume la necesidad de la coraza como armadura protectora y el objetivo de la terapia no apunta, por tanto, a eliminar la coraza sino a flexibilizarla y hacernos conscientes de esa rígida estructura defensiva inconsciente. De la misma manera que el concepto biológico de coraza es particularmente apropiado al trabajo energético del cuerpo, la sombra, su equivalente funcional a nivel psicológico, constituye un concepto extraordinariamente importante en el dominio del psiquismo. La sombra contiene poder que ha sido enajenado. En este sentido, jamás podrá disolverse por completo y jamás podrá ser totalmente enajenada. Pero aunque sepamos que nunca podremos someter al núcleo profundo de la sombra, debemos, sin embargo, tratar de conectar con ella y de integrarla. La sombra y el doble no solo contienen los residuos de nuestra vida consciente, sino que también encierran nuestra fuerza vital primitiva e indiferenciada, una promesa de futuro cuya presencia aumenta nuestra conciencia y nos fortalece a través de la tensión de los opuestos. Gracias por sumergirte en este fascinante viaje a través de las ideas de Jung y Reich sobre la sombra y el cuerpo. Te invitamos a participar en esta conversación continua explorando estas temáticas en tu vida diaria. ¿Qué reflexiones te han surgido? ¿Cómo integrarás estas ideas en tu práctica personal? Comparte tus pensamientos, comentarios y experiencias con nosotros y con otros oyentes. Juntos, podemos seguir profundizando en el entendimiento de nuestra psique y cuerpo y cultivar una vida más auténtica y plena. Gracias por escuchar y compartir.